Mis amados hermanos, que Dios le bendiga grande y abundantemente. Es un gran placer saludarle y esperando en el Señor que esta serie de videos pues sean de edificación para su vida y que usted pues pueda hacer uso de ellos apoyándole en su crecimiento en esta área del canto, ya sea de manera individual o coral. En el pasado video tutorial estuvimos hablando un poquito sobre los coros, más específicamente qué tipo de coros hay y cuál es su papel fundamental dentro de un contexto musical. Y una de las cosas que estuvimos hablando más específicamente es sobre el hecho o la importancia que tiene el aprender a crear melodías para poder aplicarlas dentro de este conjunto musical. En el día de hoy estaremos hablando más específicamente sobre cómo crear melodías. Por eso es tan importante, tan necesario tener una idea clara sobre aquellos argumentos o recursos que podemos utilizar para ayudarnos a crear melodías, las cuales vamos a poder aportar posteriormente al conjunto musical. Conceptualmente, una melodía es la sucesión lineal o coherente de sonidos. En otras palabras, son sonidos que cuando de manera organizada y coherente se van emitiendo, pues entonces esto va a dar resultado o como resultado algo que es agradable al oído. Entonces podemos definir que una melodía son los sonidos que creamos como coherentemente en cuanto al tiempo, coherentemente en cuanto al tono, y cuando estos se unen, pues entonces el resultado será algo que será agradable a aquellas personas que lo están escuchando. Eso es un concepto muy básico de lo que es melodía. Ahora, ¿cuál es su gran importancia? Y aquí vamos a tomar o prestar especial atención. Porque lo común es que de manera popular decimos, haz una segunda voz. La realidad es que en este aspecto, y suena quizás un poquito raro, pero teoría y práctica a veces no convergen. Y le voy a explicar por qué. El hecho de decir, haz una segunda voz, muchas veces responde más al hecho de que al haber una primera voz o voz principal de la canción, decimos que la voz más cercana, pues obviamente sería una segunda, primera y segunda voz. Sin embargo, la realidad es que musicalmente nos damos cuenta que cuando vamos a un piano, pues entonces musicalmente aquí no hay convergencia, porque incluso considerando las triadas, pues tendríamos que primera, tercera y quinta. Entonces, significa que musicalmente a una primera voz le debiera corresponder una tercera voz y a la tercera una quinta y así sucesivamente. Sin embargo, esto no se aplica y repito, desde el punto de vista musical muchas veces no convergen teoría y práctica. ¿Por qué? Se nos puede pedir que hagamos una segunda voz, ¿ok? Está el cantante, el que está cantando, la persona que canta la voz principal, es la voz prima, obviamente lo sabemos, pero nos pueden decir haz la segunda voz. Aquí nos encontramos un detalle y es este, que nuestra voz va a estar moviéndose o la melodía que vamos a estar creando se va a estar moviendo en correspondencia con los acordes que se están dando en la canción. Por ejemplo, yo puedo comenzar haciendo una segunda voz, pero durante el transcurso del conjunto, o sea, de lo que se está tocando, pues entonces yo voy siguiendo los acordes para continuar o seguir la afinación y me doy cuenta que de esta segunda voz puede pasarse a una tercera, puede pasarse a una cuarta, puede bajar una tercera, puede subirse a la cuarta, puede subirse a la sexta. O sea, vamos a estar moviéndonos y en realidad lo que inicialmente debía ser una segunda voz, pues termina convirtiéndose en algo más. O sea, una tercera, una cuarta, una quinta, sexta o así sucesivamente. Entonces, aquí nos damos cuenta que en realidad hay una cierta inconvergencia entre teoría y práctica, ya que a la hora de la práctica nos damos cuenta que ciertos aspectos de la teoría pues no pueden ser totalmente aplicables a la hora de cantar o hacer el coro, crear melodías para introducirlas en el coro. Entonces, importante no solamente considerar este aspecto, sino también saber cómo crear melodías. Una de las preguntas más frecuentes es no sé lo que voy a hacer, no sé qué es lo que voy a cantar para poder apoyar a la voz prima, ¿no? a la voz principal de la canción. Pero hay algunos tips y en este caso, en este aspecto, pues vamos a estar conversando sobre ello, que podemos aplicar para intentar crear en nosotros, en nuestra mente, fijar algunas ideas que nos van a ayudar a saber qué hacer en esta circunstancia. Por ejemplo, la primera sería que uno de los recursos es comenzar a crear voces, pero no es recomendable crearlas sobre canciones que ya conocemos. O sea, lo que normalmente se sugiere es que se ocupe una pista que
o una canción que ya obviamente ha sido previamente cantada por alguien, pero para nosotros no es familiar. ¿Por qué? Porque una canción que ya conocemos, pues entonces nuestra mente ya se fijó en las melodías principales que fueron creadas inicialmente para esa canción. Por eso lo que se sugiere es que se busque una canción que nosotros aún no conocemos, o sea, algo que sea totalmente nuevo para nosotros. Ahora, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que al no tener previamente en nuestra mente fijo nada relacionado con esta canción, ninguna melodía, ya sea ni de ningún coro o de voz prima de la canción, pues entonces nosotros comenzamos a crear melodías como si intentáramos cantar con las personas que están ahí, pero al no sabernos la canción, no conocerla, pues entonces buscamos afinar, aunque estemos creando una melodía diferente junto con la persona que está cantando de voz prima de la canción. Entonces, la idea sería lo siguiente: tomamos una canción que no conocemos, si le es de recurso aún mejor, pues descargar la letra de esa canción, y siguiendo la letra de la canción, no importa lo que pueda estar cantando el cantante o la voz prima de la canción, nosotros comenzamos a cantar sobre ella, aunque estemos inventándonos otra cosa. La idea es esa. La idea es crear una melodía que sea diferente a la voz principal de la canción. Repito, importante que no sepamos esa canción, porque de lo contrario nuestra mente nos estaría llevando a algo que ya conocíamos. Entonces, en ocasiones ni siquiera necesitamos el conocer la letra, sino que con tan solo tararearla, por ejemplo, es hacer tarararara, tarararara, o sea, es solamente usted va creando con un tarararara, ¿no? Va generando un sonido, pero ese sonido obviamente va siguiendo de alguna manera la voz de la canción principal, pero en otro tono y creando una melodía. Si yo escucho al oído, a mi oído escucho de que lo que estoy generando pues entra, recordemos que la voz humana es un instrumento musical que debe entrar coherente dentro de la canción, y si yo veo que el sonido que estoy generando entra en el contexto de la canción, o sea, no irrumpe, no molesta y me resulta agradable, significa que, recordemos el concepto de melodía, estoy creando una sucesión lineal de sonidos coherentes y organizadas que resulta agradable a quien le está escuchando, incluyéndonos a nosotros, obviamente. Entonces, este es un muy buen recurso para comenzar a crear melodías, que obviamente lleva práctica. ¿Para qué? Para ir generando nuestras propias secuencias melódicas, que es obviamente ya después, una vez que estamos en una presentación donde nosotros tengamos que generar el sonido, pues ya tenemos previamente la idea de cómo poder hacerlo, ¿ok? Porque no se trata de cantar lo mismo, o sea, no se trata de cantar melódicamente o hacer melódicamente lo mismo que hace la voz primera, sino generar sonidos junto con la voz primera, ya sea por encima de ella, ya sea por debajo de la voz primera. ¿Para qué? Para entonces poder acompañarla y que mi voz también sea coherente, pero con otra melodía. También un tip que podemos ocupar es el hecho de que hay algunos software o pequeños programas que podemos instalar en el teléfono que modifican el tono de las voces. Entonces, en este caso podemos hacer lo siguiente: podemos descargar estos programas, montar una canción, o sea, subir una canción a este programita, cambiarle el tono a un tono que sea ya sea por encima o por debajo del original, y entonces sobre ese comenzamos a cantar. Nótese, no en el mismo tono, en otro tono. ¿Para qué? Para que entonces genere, esa es la idea, estar generando diferentes melodías en diferentes tonos, y que sea algo coherente, que sea algo agradable lo que estamos haciendo. Entonces, si se da cuenta hasta este punto, la idea de aprender a crear melodías se basa en el hecho de que lo que estemos generando sea algo que encaje o entre al contexto de la canción. Y esto es una práctica, porque repito, inicialmente lo vamos ejercitando, nos vamos disciplinando en ella, pero increíblemente, maravilloso Dios que nos ha dado esa capacidad, nuestra mente comienza poco a poco a generar diferentes sonidos dentro de una canción. Entonces, nuestra percepción inicial que teníamos de este trabajo era que cuando sonaba una canción, ¿qué voz voy a hacer? No sé qué voz voy a hacer. Sin embargo, cuando comenzamos a practicar esto de estarle generando melodías a las canciones que no son las melodías originales,
que comenzamos a cantar sobre pistas que ni siquiera tienen voz de nadie, pero nos estamos inventando una melodía dentro de una pista, que después entonces quizás escuchemos la canción original y nos demos cuenta que no tiene nada que ver lo que estamos generando con la canción original. Sin embargo, lo que estábamos haciendo es armónico, es coherente, es una secuencia lineal de melodías que encaja o encajaría dentro de ese conjunto musical. Entonces, cuando hacemos esto, nuestra percepción comienza a cambiar de manera tal que cuando escuchamos una canción, nuestra mente de manera automática, bajo esa ejercitación o ejercicios que hemos hecho, entonces comienza automáticamente a generar diferentes posibilidades de cantarle en diferentes melodías en la canción. Entonces, esto es algo, créame, muy sencillo de practicar, ojo, de practicar, y poquito a poco esto se va haciendo un hábito en nosotros. Entonces, la idea es esta, acostumbrémonos, ¿ok? Si queremos aprender a crear melodías, debemos tener la costumbre de ejercitarnos en melodías que no son las originales en las cuales están cantando las canciones. Entonces, tengamos por costumbre, cuando escuchemos una canción, en lugar de estarla cantando junto con la voz principal, intentemos crearles melodías por encima y por debajo. Si a mi oído me suena esto como que medio raro, no me agrada, me sueno como que desafinado, pues obviamente recordemos, la melodía tiene que ser organizada, coherente, ir con el tono, ¿ok? Y entonces eso tiene que ser agradable a mi oído. Si el resultante final de lo que estamos generando, esto melódicamente, no es agradable a mi oído, pues entonces significa de que esa melodía no encaja, no es propicia para ese contexto. Y esto va más allá de pensar de que es una segunda voz, que es una tercera, una cuarta, la voz que sea, ¿ok? Repito, teoría y práctica a veces en ocasiones realmente no convergen. Suena raro, pero en realidad no convergen. La música es algo maravilloso y muy amplio. Y entonces tenemos que ir ¿con qué? Con los tonos, con lo que se está tocando, con los acordes que se están dando a lo largo de todo el conjunto de la canción que se está tocando. Y nuestro lugar es saber cuándo le voy a aportar y cómo se lo voy a aportar para que entre mi instrumento de manera coherente, organizada y que genere una melodía que sea agradable a quien le está escuchando. Entonces, pensemos en esto. Es cuestión de ejercitarlo y comencemos a cantar fuera de los contextos en los cuales nos estemos desarrollando, en que tengamos que participar en una adoración y cantarle al Señor para su gloria. Pues fuera de este contexto, lo que comúnmente estuviéramos escuchando en nuestro auto, en nuestras casas, en cualquier otro contexto, por favor, empecemos a cantar las canciones creando melodías de manera diferente a la voz principal. ¿Por qué? Porque la mente tiene la tendencia a generar una idea de dependencia en cuanto a lo que otra persona está haciendo. O sea, veo algo, escucho algo, lo quiero copiar, ¿no? Me resulta muy cómodo a mi mente decir lo voy a copiar, lo voy a seguir, pero la idea no es seguir a la voz prima. La idea no es hacer lo mismo que hace la voz prima, sino acompañar y aportarle a la voz principal de la canción. Y esto me refiero en cuanto al trabajo coral, ¿ok? Entonces, espero que esto les sea de ayuda. Solamente cuestión de practicarlo, va a ver los resultados. Yo mismo lo he practicado, créame, esto es un trabajo arduo, es un trabajo de constancia, pero lo bonito de todo esto es que Dios da la victoria y sí vemos los resultados, vemos los frutos, porque nuestra mente de manera musical comienza a funcionar de manera diferente a como inicialmente comenzamos el proceso, y nos damos cuenta que en realidad se amplía increíblemente y comenzamos a ver las canciones desde una perspectiva, una óptica en la cual podemos sacarle mucho jugo, mucho provecho a lo que estamos escuchando, porque lo que escuchamos es una cosa, pero nuestra mente ya comienza a generar todo un mundo de posibilidades para poder aportarle a la canción. Entonces ahí básicamente está el trabajo, en que nuestra mente se abra. Así que vamos a intentar hacer estos pequeños ejercicios, cantar sobre pistas, pero no creando la melodía original, sino inventando nuestras melodías. A veces pues nos vamos a reír, nos va a resultar gracioso, pero ¿qué cree? Cuando esto se lleve ya finalmente a la práctica, los resultados van a ser muy palpables y muy visibles, y que sea siempre para la gloria de Dios. Amados, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Un abrazo bien grande y todo nuestro amor en Cristo Jesús, que es el mayor amor de todos, esté con ustedes cada día de su vida. Que el Señor le bendiga.